Uno, queridos patitos, España. El problema español, de tanta data, de tan larga duración. Pero vamos a ir a la historia, salvo cuando sea específico y necesitemos. Como por ejemplo el hecho introductorio. Ciertamente, como se suele hablar, hasta el siglo XIX, hasta el ámbito de la PEPA, de 1812, tenemos el hecho de que España se escribía en plural. O sea, hasta el punto de que Amadeo de Saboya, que se llama de Saboya y no Amadeo I de España, sino por la casa real de la que proviene, y no como se hace con otros, Carlos I de España y quinto de Alemania, y no se establece de qué casa reinante es. O Felipe II no se le pone la casa real, incluso Felipe V, que es de otra casa reinante, se le pone Felipe V de España, así en singular, olvidando muchos otros elementos, como por ejemplo todas las dinastías de califas y de gentes del ámbito de Al-Ándalus, como si no fueran españoles, sino gentes extranjeras. En la memoria, el relato, lo que escribió, por ejemplo, Miguel Anso Murado en su libro La invención del pasado, esa España que tenemos en el libro de españoles que no pudieron serlo de mi querido amigo Ullate Favo. Ciertamente España se escribe en singular a partir de ese Amadeo I de España. Hasta ese momento, hasta 1870, ni siquiera había unificación monetaria, porque se produce en 1869, en la peseta. Y eso supone 130 años. Lo mismo que la bandera, que en 1808 era de las flotas, pero como no había mucha flota que pudiera combatir después de la invasión francesa napoleónica, pues es utilizada por algunos grupos de gentes venidas de fuera, ya fueran mercenarios, suizos, gentes de otros países que combatían al lado de las armas españolas en 1808, la llamada Guerra de Independencia, que como no tenían bandera, no podían utilizar la bandera borgoñona, que era la tradicional española, utilizaban la bandera de la mar y sobre todo también esos infantes de marina que ciertamente España es la primera potencia mundial, el primer país que tuvo infantería de marina, lo cual es curioso y paradójico porque en el siglo XXI está a punto de perderla. Por eso de la memoria como un elemento bastante curioso y vidrioso respecto a estos asuntos de lo que fuiste ayer y lo que eres hoy. Y esa idea, por lo tanto, nos lleva a que la bandera de España tampoco es algo tradicional de muy larga data, sino que a lo largo del siglo XIX se va incorporando a la oficialidad y por tanto tampoco tiene más allá de siglo y medio de real uso generalizado como bandera nacional de España en ese siglo XIX en donde se establece el nacionalismo español que a la par que la PEPA establece una nueva España distinta de la tradicional, basada en fueros, en libertades, en realidades propias, que se encumbraban generalmente en la figura del monarca, como lo tenemos actualmente en la Commonwealth británica. Y todo eso se tiró por la borda para construir algo más afrancesado, como era la moda del tiempo y de la época. Y por eso, ciertamente, en 2023, lo que uno debería tener en la mente es que se quiere jugar a operar con la España que uno tiene en la mente o operar con la España que es realmente la que existe encima del tapete. Porque tenemos que reflexionar acerca del hecho de que algunos a veces piensan que si quitamos a los catalanes y los vascos, y hablamos de ello hace no muchos días acerca del proceso visto desde Euskadi y todas estas cosas, pero ciertamente las ansias de libertad y de autogobierno, incluso de independencia, vienen desde finales del siglo XIX y es constante esa reivindicación con unas mayorías sociales importantes en toda esa época, evidentemente, con las dificultades de la dictadura de Primo de Rivera y con la dictadura de Franco, que a veces se entremezclan unas con otras, como por ejemplo cuando se dice que Paquita la culona, que hipo de Llano Dixit, hizo pantanos. Paco Pantanos. ¿No? El que hizo Pantanos fue fundamentalmente Primo de Rivera. Luego siguió la apertura de aquellos que evidentemente obras que duran tiempo en hacerse.
Y ciertamente eso es complicado. Lo mismo que muchos elementos que derivan de esa dictadura más paternalista que otra cosa, más vinculada con las del siglo XIX que de las del siglo XX. Pero se tiene la idea de los conflictos territoriales en España son Cataluña y País Vasco. Y el resto son elementos que van asociados a estos por una u otra razón. Por razón de admiración, bueno, pues llega a decir que Revilla no existiría sin el Partido Nacionalista Vasco, lo llega a decir Jesús Lainz, de Cantabria, o, por ejemplo, también se utiliza cierto regionalismo como modelo de activación en contra del ámbito de vascos y catalanes, como por ejemplo cierto blaverismo en Valencia, algún regionalismo en Aragón, incluso se suman a esta vertiente algunos llamados regionalistas riojanos y alguna vez han tratado de actuar de esta manera desde Cantabria. Y por lo tanto, ciertamente, ahí se tiende a entender esa idea, lo cual evidentemente choca con la realidad de que en la época de la Segunda República, en Valencia, había la derecha regionalista valenciana, que estaba vinculada desde el 33-36 a la CEDA, y que es la que pone encima de la mesa esta derecha regionalista valenciana el término país valenciano, la que lo populariza, lo que lo pone encima de la mesa y la que lo pone en el frontispicio de la definición de lo que es el otrora reino de Valencia. Eso sí, durante el franquismo esa definición se pierde hasta que en los años 70 vuelve a salir con diversas posibilidades respecto al autogobierno, el modelo de acceso de Valencia. Digo esto porque Valencia hoy está gobernado por un gobierno surgido de las elecciones de mayo, por una decisión que tiene todo que ver con lo que se puede o no se puede hacer actualmente, como es que daban los números para que el partido ganador, ciertamente el Partido Popular, pudiera gobernar bien con Vox, bien con el Partido Compromís. Pero Compromís había elegido entre la posibilidad de ser de izquierdas y luego nacional valenciano, o ser primero nacional valenciano y luego definirse en el espectro ideológico, definió su identidad por la primera variante. Es decir, primero somos de izquierdas y después ejercemos una política nacional valenciana. Esto significa que cuando en 2018 se llega a un acuerdo presupuestario entre el PNV y el Partido Popular, con Mariano Rajoy, dando la posibilidad para la incorporación de esos 4 diputados que entonces tenían, actualmente tiene 2, después de haber pasado un tiempo con uno solo, Joan Baldoví, que ahora es el portavoz en las Cortes Valencianas, pues ciertamente no se posibilitó la posibilidad, valga la redundancia, de incorporarles al acuerdo presupuestario porque habían decidido ir en coalición con Podemos. Es decir, unirse a una parte del espectro ideológico y no hacer política simplemente con vocación nacional valenciana. Y eso significa que cuando gobierna el PP no puede hacerlo, por ejemplo, con una vertiente, digamos que más dúctil, pero salvaguardando esas identidades, esas políticas públicas, eh, viniendo con el combo de lo LGTBI, feminismo, globalismo, medio ambiente, cambio climático, más allá de esas políticas nacionales respecto a infraestructuras, el ámbito del puerto, ante todas las financiaciones, el ámbito de un montón de elementos que serían la primera parte, pero aparentemente Compromís ha ido a este otro combo, que lo que se suele hablar de la Agenda 2030, las conspiraciones, se hablan de todo esto, y por tanto ciertamente lo que podría haber sido un acuerdo entre el PP y Compromís con una vicepresidencia para Joan Baldoví, fue un acuerdo que fue el primero que se hizo, donde hay la vicepresidencia para ese bombero torero, 3 consejerías para Vox, que evidentemente es para la unidad de España, para ir en contra de la forma que llaman ellos de pancatalanismo, para laminar el hecho nacional valenciano, subsumiéndole en el hecho de que cualquier reivindicación nacional valenciana está influida por los elementos catalanes y desde la comunidad del norte de Cataluña. Es una fórmula en donde se da lo que ya se conoce, lo ya sabido. En un momento dado se empezó a hablar de Plan Ibarretxe. Y esto ya hemos hablado hace unos días. El Plan Ibarretxe
Plan Ibarretxe por aquí, Plan Ibarretxe por allá, porque hacían un hombre de paja, que es el uso de falacias para tratar la política pública, para establecer la idea de lo que es, lo que ellos dicen que es, y dejar prístino en la memoria que eso es lo que fue. Y luego, décadas después, cuando alguna gente que empieza su vida institucional o política, cuando entra a su primer voto en el año 2023, que esa gente que pudo haber nacido en 2005, que era muy joven cuando se votó la consulta, que tenía 3 años cuando se votó la consulta, y la llamada propuesta de nuevo estatuto que fue votada el 30 de diciembre de 2004 en el Parlamento Vasco, esta gente puede que ni siquiera hubiera nacido, ni siquiera hubiera nacido. Y por tanto, ciertamente, o se les explica bien, o esa sedimentación de lo que todos sabemos, a pesar de que nadie va a profundizar ni a sacar del pozo esas historias para contarlas bien, evidentemente se va superponiendo capa a capa de nosotros somos los que nos opusimos al plan Ibarretxe. Ya, pero ¿qué era el plan Ibarretxe? ¿Qué proponía? ¿Qué suponía? Nosotros somos los que frenamos el proceso. ¿Qué fue el proceso? Y eso que fue hace 6 años. Y muchos otros elementos que se van superponiendo respecto a ese relato que viene de Chistas Vinto, de las cavernas de Altamira, de Atapuerca, siempre con las derechas haciendo un relato omnicomprensivo y lineal respecto a su versión de la historia, ocultando como ocultan los ingleses la guerra de la oreja de Jenkins en la zona de Cartagena de Indias con Blas de Lezo. Una historia que evidentemente lleva a interpolaciones, lo mismo que le gusta también a Jaime Ignacio del Burgo hacer y ha hecho varias veces a lo largo de su historia como artista intelectual. Y esto evidentemente desde Navarra se conoce y se sabe. Pero es que en la España de 2023 ha habido, porque evidentemente las cosas tienen sus dificultades y evoluciones, pero Carles Mulet, senador por Valencia, ha llevado al Senado asuntos de León. A León, la región leonesa, que tenemos algún conversatorio con un ilustre leonesista de Salamanca, porque León es León, Zamora y Salamanca, las tres provincias como un elemento de la región leonesa que no pudo incorporarse al hecho constitucional, sino como un acuerdo en el que estaba implicado Martín Villa para establecer una comunidad de León y Castilla que fuera eh, contrapeso de vascos y de catalanes, con la idea que ciertamente actualmente León y Castilla pues tiene unos 2 millones y poco, que es lo que tiene la comunidad autónoma del País Vasco, por ejemplo. Y por tanto, ciertamente esa vocación laminó en elementos como la región leonesa o el intento de la provincia de Segovia de incorporarse como comunidad autónoma uniprovincial. Hay que decir que ciertamente León y Castilla incorpora su realidad a último término con 3 recursos de inconstitucionalidad encima de la mesa. No podemos olvidarlo, como son ciertamente el asunto de la región leonesa, del asunto de Segovia y el asunto del condado de Treviño. Por tanto, ciertamente es una comunidad conflictiva, territorialmente hablando. ¿Mm? Porque ciertamente solamente mencionar el hecho de la capitalidad en Valladolid, cosa que no existe. Se solía decir que no se podía establecer una ponencia acerca de esto en las Cortes de Castilla y León, León y Castilla, y no se podía hacer una moción en el Ayuntamiento de Valladolid para dejarlo de manera simbólica, porque eso significaba que inmediatamente después tendría una cascada de mociones en los 8 municipios cabeceros de las otras provincias de León y Castilla, cosa que evidentemente cada vez se va haciendo de facto a la hora de establecer la relación con todo el espectro, hasta el punto de que apareció Soria ya, ganando 3 de cada 5 votos en unas elecciones, apareció una reivindicación desde Burgos, por Ávila se desgajó del Partido Popular asumiendo un discurso regionalista respecto a su realidad en tanto cerca de Valladolid y de Madrid, pero una idea distinta. Evidentemente está la Unión del Pueblo Leonés, que va
adquiriendo cada vez mayor presencia en Zamora y en Salamanca, va generando ese hábito de votar a UPL en las otras dos provincias de la región leonesa. Evidentemente está la complejidad respecto a Asturias, el asturianismo que está involucrado y impregnado en el Partido Socialista y algo en el Partido Popular, hasta el punto de que en el año 95-99 está lo que luego será el URAS, ¿no? La escisión que luego también tendremos el caso de Francisco Álvarez Cascos con 2011 tratando de ser candidato del PP, pero luego fundando el FAC, el Foro Asturias de Ciudadanos, y la evolución posterior con esa forma de debate interno con Carmen Morillón, Adrián Pumares, que estuvo en el canal en un conversatorio, con lo cual ciertamente ahí tenemos una complejidad, sobre todo también con el asturiano en el estatuto de autonomía. Por supuesto, la diversidad es territorial. Están las plazas de soberanía y Ceuta y Melilla, con las complejidades que conlleva dos ciudades que están incorporadas al hecho constitucional en 1995 a través de una fórmula que estaba establecida para Gibraltar. Gibraltar, que luego evidentemente tendrá su dificultad respecto al hecho del Brexit, que el 92% de los gibraltareños dijeron que querían quedarse en la Unión Europea, pero como la mayoría de los ingleses, pero no en Londres, pero sí en el campo, dijeron que querían irse de la Unión Europea por muy poco, esto lo hablamos con mi querido amigo Artemis Suárez en un conversatorio, ciertamente ahí tenemos una dificultad para Gibraltar que debe de acompasarse porque vaya que sí, buena parte de la economía de la zona depende de los puestos de trabajo en Gibraltar. Hasta el punto de que en la línea de la Concepción, que es el municipio que surgió después del éxodo del auténtico Gibraltar, que salió de su sitio y se estableció al otro lado de la valla, pues ciertamente ahí tenemos el hecho de que la línea de la Concepción eh, establecieron un partido que se llama 100% línea y tiene prácticamente el 100% del pleno y quiere establecer una ciudad autónoma como son Ceuta y Melilla para competir de igual a igual con Gibraltar. Eso sí, luego tienen esa dificultad de establecer su relato porque dicen que quieren hacerlo sin romper con Cádiz y sin salirse de Andalucía, lo cual llevaría a ser complejo esa cuadratura del círculo, pero revela las dificultades respecto a una situación en donde en el debate sobre Gibraltar en ningún momento se habla respecto a lo que hace o deja de hacer la Junta de Andalucía. Es un debate en el que la Junta de Andalucía parece no estar y no existir, a pesar de que técnicamente, lo mismo que para el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, están Ceuta y Melilla incorporados a ese Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, incluso hay quien diría que Ceuta tendría que ser parte de la provincia de Cádiz y Melilla tal vez de la de Málaga, pues ciertamente hay complejidades dentro de la propia autonomía de Andalucía, porque tenemos en infraestructuras el tema de las sedes, Granada con sus reivindicaciones, cuando la Junta tuvo una idea respecto a la sanidad, salió ahí el Spiriman como epítome de unas luchas que tenían que ver con la ordenación territorial de la sanidad, respecto a centralización en la capital, en Granada ciudad, respecto a los hechos de la provincia, que evidentemente es algo distinto. Por supuesto, en el pasado está el tema de Jaén y Almería del febrero, del 28 de febrero de 1980, un referéndum que nadie le ha metido mano, salvo para tratar de guardarlo debajo de la alfombra, y las consiguientes evoluciones en la ley del Tribunal Constitucional y la ley de referéndum, ambas de 1980, porque la Constitución y los estatutos de las nacionalidades, que son cuatro, País Vasco, Cataluña, Galicia y Andalucía, pues ciertamente tenían esa idea que establecían el Tribunal Superior de Justicia para estos territorios. Por tanto, la unicidad de la justicia como concepto general incluía el hecho de que pudiera establecerse diversas estructuras de justicia dentro del Estado español sin garantizar, sino la igualdad, pero con desigualdad de ámbitos institucionales. Esto se cambia, por ejemplo, con los pactos autonómicos en 1981 con el Partido Socialista y la UCD,
Hay quien dice que derivado del hecho del Pacto del Capo del 24 de febrero del año 81 y ciertamente con el informe de García Enterría y la LOAPA como de fondo. Y por supuesto el pacto autonómico de 1992-93 entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Dos reinterpretaciones constitucionales porque en ninguna parte de la Constitución se establece la idea de que todo el Estado español tenga que constituirse en comunidades autónomas, ni que todas las comunidades autónomas tengan parlamento, consejo de gobierno. Podían estar sin ámbito legislativo, sin consejo de gobierno, con un presidente, lo mismo que se establece la idea, y por eso hubo ese cambio de los llamados gobernadores civiles, hasta que en 1993 Jordi Pujol llegó a un acuerdo con el Partido Socialista para derivarlos en delegados del gobierno en las comunidades autónomas y subdelegados en el ámbito provincial. Porque con una sola figura que represente a la administración del Estado es suficiente. Es por eso que se propone por Manuel Fraga Iribarne la idea de la administración única autonómica. Es decir, que podría deglutir y detraer todo el espectro administrativo que viene asociado a el hecho estatal en las comunidades autónomas para incorporarlos a las autonomías y por lo tanto solamente estar un delegado con un equipo de asesores y ya está. Ser la única capacidad técnica para el hecho de las delegaciones. Sobre todo teniendo el artículo 150.2 que ya se verificó en un primer término con Valencia y Canarias para la transferencia de competencias que en principio puedan ser estatales, pero derivadas a las comunidades autónomas, eso sí, con una cierta garantía de supervisión de cómo se evalúa esa comunidad y esa competencia con participación del Estado, en que si no se ejerce bien, el Estado podría recuperarla siempre y cuando se evalúe que ha sido a través de este artículo constitucional del 150.2. Cosa que creo que nunca se ha hecho. El hecho de activar esta capacidad. Lo mismo que tenemos el hecho de que luego, cuando se establece el artículo 155, que es interesante mencionarlo porque tenemos esa realidad de la continuidad entre el debate constitucional en donde Alianza Popular, Manuel Fraga, estableció tanto en comisión como en el pleno la idea de lo que tenía que ser el 155, porque la Constitución española viene de parte de la tradición jurídica de Alemania, de Francia y de Italia, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, con sus experiencias, evidentemente, de esa primera parte del siglo XX, cosa que no está incorporada en el hecho constitucional español, sino que se cogen los efectos sin tener las causas, que evidentemente son parte de la construcción por sedimentación de ese derecho en las constituciones italiana, francesa y alemana. En el ámbito español se coge la garantía, el cierre de defensa de la federación del ámbito de la constitución alemana. Un sistema que garantiza que si una comunidad, en aquel caso un Länder, se extralimita en sus capacidades o va por el mal camino, se le puede requerir que esa territorialidad subestatal tenga que cumplir una serie de preceptos que son parte de la federación. Evidentemente uno debe de tener en cuenta un pequeño detalle y es el hecho de que cuando se establece el Tercer Reich en 1933, Alemania es muy centralista. Eliminan los lands y tienen esa idea de eliminar lo que en principio había sido la Primera Guerra Mundial, en la que llega a haber hasta 4 ejércitos alemanes. No es una unicidad. Baviera aporta con su príncipe que está en el frente su propio ejército y por tanto Alemania como ejército unificado pues se puede poner en duda que participara en la Primera Guerra Mundial. Todas estas circunstancias evidentemente luego vendrán en el debate y en el discurso que evidentemente está vinculado con, por ejemplo, el hecho de Rosa Luxemburgo. Rosa Luxemburgo, que luego será asesinada por fuerzas de ese choque que hay entre los primeros espartaquistas, luego el Partido Comunista Alemán y los de enfrente que serán los nazis, pues evidentemente tenemos esa realidad en la que será asesinada. Pero para Rosa Luxemburgo tenía la idea de que, salvo que hubiera una revolución marxista en Alemania, Austria, Hungría, no era viable la independencia de Polonia.
Es decir, que la independencia de Polonia, en la que nació ella, a pesar de que se reivindicaba alemana, se subsumía en el hecho de la revolución proletaria. Y ahí tenemos el principio operativo de la contradicción primaria y secundaria en el marxismo. Ahí está, clarito. Porque la condicionalidad de la independencia de Polonia respecto a la situación del bien superior, que es la revolución proletaria en el ámbito general de Alemania, pues ciertamente coagularía lo que en los principios de Wilson, de los 14 puntos, estaba uno de ellos referido a la independencia de Polonia, cosa que se verificará después del Tratado de Versalles con la reaparición del reino de Polonia en forma de república. Ciertamente, el hecho de que Alemania tenga esa forma de establecer una garantía viene devengado de esa situación que entre el 33 y el 45 la mina, Alemania, el Führer, elimina toda autonomía subestatal. Es molesto, es antiguo régimen, es algo que está en contra de los ideales del nacionalsocialismo. Y por tanto, eso se ha sustituido por un sistema de goletiers que venía del partido para establecer como un arbolito de Navidad en donde nadie supiera dónde está y fuera culminado en una cúspide, que es el Führer, que sería como el padrecito que les garantiza, pero a la vez no puede haber una fórmula en la que se establezca la idea de quitarle de en medio. Cosa que es diferente a cuando en 1943 el Gran Consejo Fascista en Italia le destituye a Benito Mussolini y le mete en el Gran Sasso, de donde Otto Skorzeny le sacará en una operación espectacular. Pero ciertamente esto es historia y es interesante para poner en su contexto cómo Alemania llega a ese punto y en ningún momento ha habido que ejercer esta situación, porque en Alemania el diálogo ha imperado entre las partes. Y eso, evidentemente, significa que ha habido controles previos, garantías, negociaciones, diálogos entre los partidos políticos, entre las formaciones de los gobiernos de los territorios, en el hecho de que los gobiernos de los territorios nombran a los miembros del Senado alemán, el Bundesrat, y esto significa, evidentemente, en España, cuando se activa el 155, es algo completamente distinto incluso a la propia realidad de la literalidad del artículo 155 tal y como establece la Constitución, cosa que evidentemente es más parecido a lo que Manuel Fraga en esa comisión y en ese pleno en 1977-78 estableció de lo que tendría que haber sido el 155 según su planteamiento, en donde ciertamente es muy distinto a lo que se escribió y a lo que se aplicó. Valga decir que evidentemente el planteamiento de Manuel Fraga fue rechazado en comisión, fue rechazado en pleno y por tanto cuando se llevó a cabo el 155 en el Senado se llevó a cabo con el mismo procedimiento que el 6 y 7 de septiembre del año 2017. Es decir, que lo que se critica respecto a el trámite de la reforma de ciertas leyes y reglamentos en el 6 y 7 de septiembre en el Parlamento de Cataluña es exactamente la misma crítica que se tendría que hacer a la tramitación del llamado artículo 155 en el Senado. Pero ciertamente eso ya se debería de saber porque se intentó aplicar un 155 a Canarias en el año 1989 que no llegó a pasar de la fase epistolar, pero que por el tema de la incorporación de Canarias al espectro de la Unión Europea hubo ese momento de tensión con el gobierno de Felipe González en 1989. Por tanto, ciertamente, el hecho de las autonomías, a veces, uno tiende a ver la situación con respecto al Estado español en que pareciera que son entes extraterrestres o de otros países que le han ganado por lo que sea una guerra a España y entre las cláusulas de la derrota han impuesto que las comunidades autónomas tienen que existir, porque si no, uno no entiende cómo se establece ese momento en donde hay una competencia porque esta competencia tiene que hacerla el Estado o no puede hacerla las comunidades autónomas porque entonces sería detraimiento del elemento común y por lo tanto eso significaría chiringuitos, chanchullos y todas estas cosas. Esto viene confrontado, por ejemplo, con lo que una vez
Llegó a decir, y el vídeo está en YouTube, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, que fue presidente de la Comunidad de Extremadura durante muchos años, hasta que le sucedió Guillermo Fernández Vara, pero con algunos momentos, como por ejemplo cuando Monago fue presidente durante 4 años, y luego cuando actualmente está un pacto entre el PP y Vox. Y Vox. Lo cual ciertamente en una tierra que en algún momento con Monago coqueteó con la idea de ser un Estado libre asociado a Portugal, lo cual ciertamente nos lleva ciertamente al asunto de el ámbito de Olivenza, que viene de la Guerra de las Naranjas, final del siglo XVIII, que en teoría es territorio portugués, que debería por el Congreso de Viena ser restituido a Portugal, es parte de Extremadura. Elementos que son conflictivos territorialmente hablando, por ejemplo, con Portugal, no solamente las islas que están encima de las Islas Canarias, que son de Portugal pero reclamadas por España. Por tanto, también hay conflictos territoriales con Portugal, evidentemente. Juan Carlos Rodríguez Ibarra dijo aquello de que si en la Constitución pone que el Estado es el competente en materia de exterior, evidentemente, como las comunidades autónomas son Estado, tienen capacidad para ejercer esa labor exterior, como por ejemplo lo que hizo el gobierno de la Generalitat de Cataluña en los años 90 con el molt honorable Jordi Pujol y Soleil, la idea de que cuando iban a otros países, algunos empresarios, evidentemente para reclutar mano de obra, era mejor hacerlo oficialmente y con contrato laboral para que esa gente no migrara a lo loco, sino que migrara a tiro hecho, es decir, ya con trabajo en destino. Y eso evidentemente era la apertura, por ejemplo, en Marruecos de oficinas, las llamadas embajadas de las comunidades autónomas, que empezó el fenómeno con el gobierno vasco en 1988, una delegación en Bruselas, que tardó 6 años, hasta 1994, que el Tribunal Constitucional dijo que en el ámbito europeo no eran relaciones internacionales. Y a rebufo de eso, todas y cada una de las comunidades autónomas, hasta 2008, que hubo el tema de la crisis, y dijeron que la cerraban por patriotismo, pero la cerraron por tema de dinero, pues ciertamente todas las comunidades abrieron su delegación en Bruselas, porque evidentemente la proximidad al centro ámbito europeo para cualquier cosa, consultas, conocimiento, sobre todo en aquella época que no había socialización de Internet, pues evidentemente las empresas necesitaban conocer, sobre todo después de Maastricht, 1993, la evolución de las instituciones europeas, de cómo se podía hacer negocio, de la evolución luego con el euro, de la aplicación de las normativas europeas a los diferentes ámbitos, un montón de cosas que evidentemente luego generarán el espacio de que todas las comunidades tendrán en algún momento también fuera del espectro europeo delegaciones. Todas, incluso las que, sí, esa que estás pensando, también tenía delegaciones, ya sea en Brasil, en África, en Norteamérica, sí, todas, absolutamente todas. Incluso aquellas que echaban pestes de vascos y catalanes de tener embajadas en el exterior. Con lo cual, ciertamente, la hipocresía es un valor que cotiza al alza en España, eso está clarísimo. Las comunidades, por lo tanto, tienen esa visión respecto a lo que hacen sus políticos dentro del espectro de la comunidad, con una situación que, como digo, es compleja. Aragón. Aragón, por ejemplo, tuvo fueros. Hay reivindicación, a pesar de que se perdieron a comienzos del siglo XVIII, los decretos de Nueva Planta. Y hay, hasta ahora, había dos partidos. Ahora hay uno que está pequeño, pero con pelea, como es Chunta Aragonesista, que tiene un miembro a través de la coalición Sumar en el Congreso de los Diputados. Anteriormente la tuvo a través de la coalición Unidas Podemos, y antes, durante 2 mandatos, estuvo la Bordeta directamente sin intermediarios como Chunta Aragonesista. Luego está el PAR, el Partido Aragonés, que durante muchas décadas fue el partido hegemónico, el partido bisagra, y luego ya desaparecido con la actual presencia de un solo diputado en las Cortes de Aragón, pero eran los dos partidos, un poco a semejanza de la idea de un partido de centro-derecha, nacionalista aragonés, y un partido de centro-izquierda, nacionalista aragonés,
que ejercían una forma de agua y aceite de espectro imantado, de repeler mutuamente sus identidades, pero que reivindicaban eje de logística en Zaragoza, en el ámbito de Aragón, conectando con País Vasco, con Isla Cantábrica, con la zona de Valencia, Barcelona, a través del eje del Ebro, y evidentemente tal vez también el eje norte-sur a través de Canfranc, cosa que los franceses no quieren porque ya bastante tienen con la Junquera y con Irún. Evidentemente es algo que en los sueños, en la mente de algunos, queda muy bien, pero significa que ese territorio, con su autogobierno, con su aragonés, que algunos llamaron la PAO y otras lindezas cuando en 2011 llegó el Partido Popular al gobierno de Aragón. Pero ciertamente uno podría pensar, sin Cataluña y sin vascos entonces en Aragón no habría ninguna reivindicación territorial. ¿En serio? ¿Y en Valencia tampoco? ¿En Baleares tampoco? Dejaría de existir el catalán porque como en Baleares ahora hay un gobierno entre Vox y el PP y ha dicho que el catalán no puede ser obligatorio para estas cosas porque hay trabajos en donde el idioma este de Chichinabo, de las sirvientas y todo esto, pues evidentemente es un idioma de segunda, que solamente lo hablan 10 millones de personas en la Unión Europea. Bueno, nada. Pues entonces lo podemos eliminar porque, por ejemplo, lo que alguna líder del Partido Socialista de Euskadi llegó a decir, ¿para qué quieren que el euskera sea requisito para los forenses? Ya bueno, pero el informe igual lo tienen que escribir también en euskera. Igual tienen que hablar con los policías, esos forenses, como vemos en muchas series. Y deben hacerlo esos forenses hablar en euskera. Y con los familiares igual, algún forense tiene que hablar con algún familiar o con la zona interior, los velatorios, para tratar de establecer la idea, porque los forenses se dedican a la dermoestética para ponerlo, porque evidentemente el fallecimiento de una persona, pues hay elementos que pueden ser conflictivos, por ejemplo, que le pegan un tiro a uno en una cara, y porque, bueno, refriegas, sorpresas que te da la vida, accidentes, que te cae una viga, no sé, hay mil cosas, un accidente de tráfico. Y por tanto hay que hacer una reconfiguración si la familia quiere que esté el féretro en el velatorio con la caja abierta. Y eso evidentemente con una configuración, pues evidentemente puede, después de haber hecho la autopsia, si es que hay que hacer la autopsia, pues igual el forense tiene que hablar con... Y ese tiene que ser en euskera, en gallego, en catalán. Por lo tanto, ciertamente, incluso en los forenses puede ser preceptivo un mínimo conocimiento de la lengua que no sea el castellano. Pero ciertamente esa idea, algunos tienen ese concepto de que España es solamente el castellano. Bacarri, castellanías, solo el castellano. Porque solamente tiene que haber un idioma, una administración, un gobierno, un rey, todo uno. Que resulta curioso porque eso traducido en alemán es Ein Volk, Ein Reich, Ein Führer. Y eso es Tercer Reich. Tercer Reich. Y por lo tanto, ciertamente, esa unificación centralista, jacobina, unitaria, lamina situaciones de hecho, que son reales. En Baleares se habla catalán. Además de haber problemas de vivienda, de trabajo, sobre explotación con el tema del turismo, el tema de las infraestructuras. También es curioso que en Canarias reivindiquen el tren cuando son islas y por supuesto también impongan desde Madrid una fórmula educativa en donde digan no, es que no puede haber 17 pruebas de acceso a la universidad. Ya bueno, pero cuando dicen es que los españoles no conocen los ríos de España, ya en Canarias ¿qué ríos hay? Dígame, ¿qué ríos hay en Canarias? Por lo tanto, eso es lo que hay. ¿Para qué van a aprender los ríos de España, los canarios, como algo prioritario? Cuando en Canarias no hay ningún río. Tendrán que aprender la insularidad, lo archipelágico, el ámbito de los volcanes, que es algo muy importante para ellos, prioritario, cosa que tal vez para un peninsular no lo sea.
Y por tanto, ciertamente, la educación debe adaptarse con principio de subsidiariedad a la realidad autóctona. Por ejemplo, cuando se quejaban, es que cómo puede ser que los vascos hablen prioritariamente en su libro de texto respecto al hecho de las pesquerías, de la bacalao, de la merluza, de la ballena en el ámbito del Atlántico Norte en el siglo XV y XVI. Y en cambio no hablan de la conquista de América del 12 de octubre de 1492. Es que no es incompatible. La vertiente y la vega por la que accede a ese ámbito global de acercamiento a esa historia en donde está 1492 como el descubrimiento y el acercamiento de dos mundos, el viejo mundo y el nuevo mundo, viene derivado del hecho de, como diría David Nievas, y espero que tenerle en el canal, respecto al hecho de que los vascos, a través de muchos otros elementos que confluyen todos en la misma historia común, del tratado respecto al hecho de que en Bristol había una serie de pescadores que tenían un conocimiento más o menos secreto que venía de la situación de Islandia, Groenlandia, de los vikingos, de la ruta norte, luego eh, gentes como Van Olmen y que acaban culminando en el último que va por allí, que es Cristóbal Colón, como cierre de una historia muy larga. Él lo cuenta mucho más detalladamente, por supuesto, y con mucho amor por esta situación. Incluso esperemos que escriba el libro acerca de todo esto para ponerlo blanco sobre negro, un elemento que él ha investigado. David Nievas, copartícipe de Belumatis, los canales de YouTube, evidentemente. Y por tanto, ciertamente, la España que es tiene esas dificultades. Tiene las dificultades de lo infraestructural, porque tenemos el hecho de los ferrocarriles en donde se dice Extremadura no tiene trenes, pero ¿quién le quita los trenes a Extremadura? Porque cuando hubo un momento en donde las rodalías en Cataluña estuvieron mal, pues hubo un círculo vicioso en donde se quitaron trenes a Cantabria y Cantabria le quitó trenes a Extremadura. Sí, todavía tenían algunos trenes que quitarles, con lo cual resulta curioso porque es ese escalón en donde uno mira por encima del hombre a otros y ciertamente los extremeños, en vez de tenerle tirria a los cántabros, le tienen tirria directamente a los catalanes, porque el relato excluye a los cántabros de la ecuación. Salvo cuando hubo el problema respecto a los túneles de que no cabían los trenes y por lo tanto no podían echarle la culpa a nadie más y por tanto tuvieron que comérsela los de Renfe y los de Adif. Porque desde CAF, en Beasain, le habían dicho a los de Renfe, oye, que nosotros no vemos estas circunstancias. No, no, tú, házmelo ya. Vale, tú eres el que pagas, tú mandas. Y por tanto, ciertamente, es complicado, sobre todo cuando la financiación del régimen común no es explicada, porque es la sangre que fluye por las venas de la administración autonómica. Es la falta de un federalismo fiscal que excluye algo que, por ejemplo, Carlos VII, de haber sido rey, que tiene una calle como tal en Portugalete, un municipio socialista, desde 1979 hasta el momento presente. Socialista. No del PNV, no de Podemos, no de Bildu, socialista. No ha habido ningún alcalde socialista y es el único municipio, tal vez junto a Hermo, en donde no ha habido, en periodo democrático, un alcalde del PNV, en Vizcaya. Pues Carlos VII habría tenido, en ese periodo del siglo XIX, finales, después de la guerra de 1872, la tercera guerra carlista, habría tenido la idea de expandir el modelo foral vasco-navarro a el resto del Estado. Una fórmula que evidentemente hubiera llevado a esa equilibración del hecho del ingreso y del gasto, seguramente con unas fórmulas parecidas al sistema de concierto y de cupo. Pero ciertamente, como eso no existe para ninguna otra comunidad más allá de las dos comunidades forales existentes actualmente, y esa es otra divisoria, el hecho de que hay dos comunidades forales y 15 de régimen común. Pero hay dos insulares con ámbito ultraperiférico
y 2 ciudades autónomas. Y por supuesto el ámbito de la lengua, donde tenemos también ahí el aragonés, el asturiano, con las dificultades que tiene cada uno de ellos. Tenemos elementos de política interna que evidentemente lleva a que ninguna comunidad se parezca a la otra. Todas tienen su peculiaridad, todas tienen su particularidad. Y por supuesto, la posición política de algunos dogmas que impiden el desarrollo, porque algunos se ponen a hablar de cómo puede ser el País Vasco o Cataluña que vivan independientes en economía. Ya bueno, espera. Algunos establecen la idea de que por doctrina no se pueda establecer que el uranio que hay en la región leonesa establezca para una economía productiva que en primer término lleve a las centrales propias del Estado español para no tener que importar uranio y un desarrollo de una industria derivado de esto que genere economía productiva. Pero es que gas, petróleo no digamos, porque sería meternos en harina de otro costal respecto a los acuerdos de Montego Bay de 1983, respecto a que lo que serviría para Canarias sería lo contrario de lo que sirve en el estrecho para Gibraltar, Ceuta, Algeciras. Y por tanto la posición que puede tener en un lado España no la puede defender en el otro, y por eso no es signataria según las circunstancias de los acuerdos internacionales del mar, Montego Bay en Jamaica 1983. Ciertamente ahí tenemos el hecho de que hay gas en España, pero se impide la prospección, se impide la explotación, salvo en Navarrete, donde tiene un tercio de la explotación el ente vasco de la energía, que tiene invertido unos dineros y por lo tanto el único gas que se extrae está en esa explotación de Navarrete, en La Rioja. Pero es que en Salburúa había gas y se impidió incluso explorar qué demonios hay abajo. Pero es que hay más. En los años 70, y eso hubo un pequeño centro de explotación de petróleo en Burgos. Se pensaba que podría ser aquello el oro y el moro, pero finalmente fue un poquito, un poquitín. Pues en el País Vasco se exploró un poco en algunas zonas a ver si se encontraba petróleo. No se encontró, en principio no se encontró, pero se encontró que sí había gas. Que sí había gas, pero eso se cortó. Y en el momento presente, por un dogma presuntamente ecologista, no se quiere hacer prospección de qué demonios hay debajo. Pero sí se permite la llegada de gas por vía marítima, por ejemplo, con el consiguiente efecto contra el medio ambiente. Eso sí se permite. Por supuesto, hemos hecho la eliminación del carbón, lo cual resulta curioso porque después de la invasión de Rusia sobre Ucrania, Alemania, con un gobierno en el que incorporaba a los verdes, se ha puesto a quemar carbón como si no hubiera mañana. Pero en León y en Asturias, el carbón cerrado, las centrales térmicas cerradas y eliminadas. Es una posición política. Lo mismo que el hecho de cerramos las centrales nucleares. ¿Cómo? Pero si son verdes según la taxonomía europea desde hace muy poco. ¿Por qué en 1984 y 1994 se impidió que se estableciera nuevas centrales nucleares? Porque podemos llegar a entender el hecho de que, por ejemplo, Santa María de Garoña, que la cerró el PNV, tenemos la idea que puedan llegar a cerrarse algunas centrales nucleares, pero ponme nuevas. Pero en algún momento tuvieron que llevar el discurso, los pronucleares en España, a hacer defensa numantina de la central nuclear de Garoña porque no podían abrir nuevas. No podían. ¿Por qué? Por ley. Porque hay una prohibición. Lo mismo que hay una prohibición respecto a la producción energética. No hay libertad de producción energética. Sí de comercialización. ¿Qué es lo que se liberalizó? Y por tanto hay desigualdades. Hay una desigualdad efectiva. Por tanto tenemos muchos elementos. También hay tierras raras. Por ejemplo en Galicia. Pero es más bonito prohibirlo porque, afectación al medio ambiente, sería más caro por los derechos laborales.
Mejor llevarlo a China, donde allí no hay derechos laborales. Sí, repito, no hay derechos laborales. Sobre todo bajo la dominación de un partido más confuciano, laotseyano, ¿m? Que comunista, porque comunista solo tiene el nombre, ha vuelto la China de siempre, la de los mandarinatos, de antes de 1800. Es mejor que China tenga la dominación exclusiva de las tierras raras a poder explotarlas en Europa, en España, para generar economía productiva, pero bien hecho y con valor añadido, incorporando esos elementos de tierras raras a lo que pueda ser una cadena de valor en España. Eso es doctrina, eso es ideología, esos son dogmas. Y por tanto, cuando se habla de qué vivirían, de qué está viviendo la región danesa, despoblada día tras día, que podría tener economía productiva con estos elementos de economía de tierras raras, de uranio, de muchas otras cosas que están encima de la mesa, minerales, conocimiento. Evidentemente, esto vale para Teruel, vale para Jaén, vale para muchos otros elementos que ahora se llaman la España vaciada. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, con los planes de franquismo, de... no recuerdo cómo era el nombre, pero da igual. Estos planes especiales que en primer término llevaban a la gente a la capital de comarca y luego a la capital de provincia y finalmente los llevaban o a Madrid o a los territorios que todavía tenían industria, ya fuera el País Vasco o fuera Cataluña o un poquito Andalucía. Y por tanto, ciertamente, cuando se establece el Alto Horno de Sagunto, es para destruir la capacidad del País Vasco, porque precisamente lo que se quiere es detraer la capacidad de potencialidad en un momento de transición. Y por supuesto también en los años 89, 90, 91, 92, la idea de que priorizar, o bien se podía salvar una de dos, o la industria asturiana o la industria siderúrgica de Vizcaya. ¿Y qué se prefirió? Cerrar la industria siderúrgica en Vizcaya y apoyar a la asturiana. ¿Por qué? Pues porque los asturianos no son levantiscos. Sí, tendrán asturianismo, hablarán raro, lo que se decía el bable, que era un castellano mal hablado para algunos. Y evidentemente esa diferencia de trato a veces se trasluce en situaciones conflictivas. Pero eso significa también que luego, cuando hay una serie de negociaciones, por ejemplo, pesqueras, agrícolas, ganaderas, como en el Estado no tienen la prioridad respecto a ciertos territorios, llámese Cantabria, Extremadura, el tema del olivo, pues evidentemente lo sacrifican en negociaciones más complejas que incorporan otras circunstancias, ya sea por ejemplo el tema de la pesca, como quieren de esos países determinadas cosas y tienen que sacrificar algo, en toda negociación sucede, pues están dispuestos a sacrificar cosas que son importantes, pero para un número reducido de españoles. Y eso, cuando tienen que explicarlo, le dicen, no, no, verá usted, es que esto es porque los catalanes esto, los vascos esto. Pero si los vascos y los catalanes estuvieran fuera de la ecuación, lo mismo que en un momento dado ha estado separada de la ecuación el Reino Unido, volverán, ya volverán al Reino Unido. Pero se decía, todas las dificultades en las negociaciones europeas es porque hay un veto del Reino Unido. Pero es que por los demás, todos los demás estaríamos completamente de acuerdo para avanzar, pero eones hacia el futuro de la integración europea. Cuando no están los británicos, ya se ha visto que luego hay intereses también de austríacos, de finlandeses, de neerlandeses, gente que tiene pues su propia agenda, legítimamente. Y por lo tanto, esa fórmula buenista de que las únicas dificultades territoriales, conflictos que existen son vascos y catalanes, este es conocer la España real. Este es conocer la España que existe en 2023. Y por tanto, establecer en un debate de investidura parlamentario la España que algunos creen que debe existir en sus ideas, confronta con la España real, plurilingüística, plurinacional, con diversidad
de pensamiento, con diversidad de geografía y por tanto de intereses geopolíticos, sí, geopolíticos. Y por tanto, cada institución tiene su desarrollo y su realidad. Y la realidad debe ser, como decían en tiempos de Torcuato Fernández Miranda y de Adolfo Suárez, que lo que es real en la calle debe de ser normal en la legislación. Esa es la España que debe traslucirse con un principio que es bastante foral, de adaptación de la realidad a las circunstancias. La vida no puede ser una foto fija que se tomó en un momento dado y se queda congelada en el tiempo. No, esa no puede ser la realidad ni de España ni de ningún territorio, porque la vida evoluciona. La vida se abre camino, como diría el doctor Ian Malcolm. Y por tanto, debe de ejercerse esa labor de actualización que ejerce un problema en España, porque en países de Europa la actualización de la Constitución se da por decenas. Pero en España, actualizar la Constitución es un elemento muy complicado, hasta el punto de que solamente se han hecho dos actualizaciones. La del 93 para incorporar el sufragio pasivo de los ciudadanos europeos, es decir, que puedan ser elegidos, por ejemplo, para alcaldes en las elecciones municipales, y el artículo 135 el 2011 en agosto, en dos tardes. Y evidentemente el hecho de los referéndums que en Suiza, por ejemplo, se utilizan mucho, pero que en España, si uno quiere establecer la consulta respecto al hecho de un plan de ordenación urbana, por ejemplo Basauri, tiene que solicitar el permiso del Consejo de Ministros y ser ratificado por Su Majestad el Rey. Esto a cualquiera que se lo expliques, en cualquier país democrático de Europa Occidental, es decir, del marco occidental, no lo entenderá. Y por buenas razones no lo entenderá. Ese limitante a la actualización de derechos, a la fórmula de actualización del marco jurídico político, que responde a una foto fija que alguien decidió en un momento, pero que ya no responde a la España de 2023 y se hacen parches para tratar de hacer que no se note, y eso genera disfunciones y dificultades que se achacan a vascos y catalanes, pero la España real es distinta, es mucho más plural de lo que quieren admitir, y en un momento dado esa confrontación solamente se puede resolver con violencia, salvo que se confiese uno distinto a lo que uno cree admitir de lo que es. Y por tanto, ahí tenemos esa situación conflictiva a la que en algún momento va a haber que resolverla. Esa situación en donde la España real sea el reflejo de lo que jurídica y políticamente se establezca. Pero para eso lo primero que hay que cambiar son las mentalidades de algunos antes de poder abrir vías a la reforma constitucional, a la reforma de los estatutos, a esa España diversa que es distinta de la que supuestamente algunos hablan de media docena de artículos de la Constitución cuando la Constitución tiene 169. Cuando ha habido actualizaciones vía reinterpretaciones, pero algunos solamente establecen de que lo mío, lo que yo veo, es la España tal y como debe de ser, y lo de los demás es traición, separatismo, sedición, levantismo y todas esas cosas que son apartadas, son echadas a un lado porque son algo que entra en contradicción con esa visión dogmática que algunos tienen de lo que España es y que ha ido sedimentándose, que ese es el problema. Ha quedado construida capa a capa en el ámbito de la transición esa España que en algún momento ha sido confrontada dialécticamente, pero por gente de mal vivir y gente separatista, sedicionista y
que debe de apartarse y a la que hay que ilegalizar, hay que destruir, hay que apartar de todo poder político. Incluso algunos tendieron en retomar esa línea del nacionalismo español, de jacobismo, unitarismo, centralista, de eliminar las provincias, eliminar las comunidades autónomas, ilegalizar partidos políticos, es decir, volver a meter debajo de la alfombra la realidad de la España real para poder convivir alegremente y desahogadamente en esa España idílica tal y como algunos la sueñan. Pero en fin, vamos a dejarlo ahí. Y queridos patitos, sin más, es que ricasco, agur berobat. Betty Gelpian.